estamos muy contentos de tenerlo nuevamente con nosotros, Padre. Gracias, igualmente. A usted le complicamos la vida, pero para la gente es un beneficio. El tema que nos traen hoy es cómo se explica el sufrimiento del inocente. La gran pregunta que toda la humanidad se ha hecho desde el principio. ¿Verdad que hay muchísimo sufrimiento en el mundo? Siempre lo ha habido. Ahora, no todo sufrimiento es inocente. Cuando un niño es abandonado, uno piensa inmediatamente que ese es un inocente abandonado, ¿verdad? Cuando un criminal endurecido asesina por tercera o cuarta vez y va a parar a la cárcel y tiene prisión perpetua, uno piensa que está sufriendo, y probablemente una cárcel que es un asco, pero no es el sufrimiento de un inocente. Lo que plantea todos los interrogantes a los seres humanos es el sufrimiento de los que de alguna manera podemos llamar propiamente inocentes. El sentido, el porqué, el cómo es posible. Para mucha gente ha sido motivo de apartarse totalmente de la noción de Dios y de la religión en protesta, que no es posible que un Dios bueno permita tanto dolor y sufrimiento en la humanidad. Eso es lo que la gente muchas veces pregunta. Y es así. Claro, en un programa como este me voy a limitar a decir solo algunas reflexiones. Y como siempre, como hablo como sacerdote católico y el público que nos escucha normalmente son cristianos, me apoyo bastante en la Biblia, en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento hay un personaje que es, digamos, como el prototipo del inocente que sufre, que es Job, el patriarca Job. Que se las ligó todas, ese, claro, según lo que dice la Biblia. El libro empieza descarnadamente desde el principio a mostrar que un hombre que en la segunda línea de esta edición que tengo acá, llamado Job, que era un hombre cabal y recto, que amaba a Dios y se apartaba del mal. Es la descripción de un hombre bueno. Y que le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Y era muy rico en términos de riqueza de la antigüedad, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, etc. Los hijos todos se querían, una familia unida, muy numerosa, y eran gente que tenía fe, oraban a Dios, y de pronto aparece un personaje. Un día, Satanás, se presentó ante Dios y le dijo: vengo de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Dios le dijo: ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que ama a Dios y se aparta del mal. Y le respondió Satán: ¿es que acaso Job ama a Dios en balde? ¿Es que no has construido una valla de protección en torno a él y a su casa y sus posesiones? Has bendecido las manos de sus obras. Déjame que lo toque y verás cómo te maldice en la cara. Y ese déjame que lo toque. Un desafío. Sí, es un desafío sobre la reacción moral del hombre, pero también es la amenaza del daño que puede venir desde fuera, desde un enemigo invisible. Y Dios le dijo: ahí tienes todos sus bienes en tus manos, pero no pongas la mano en él. Y viene la narración de cómo un día en que estaban todos los hijos reunidos comiendo juntos, se produce un terremoto, se desploma la casa y mueren los 7. Y además, ladrones de todo tipo aparecen y saquean sus ganados, de modo que queda en la miseria. Y solo quedan él y su mujer. La reacción de Job es que cuando le llega la noticia de que todos sus hijos han muerto en un terremoto, se levantó, rasgó el manto, que era la señal de dolor simbólica que se usaba en la antigüedad, y postrado en tierra dijo: salí desnudo del seno de mi madre y desnudo regresaré. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios.
Y Job no pecó, pero empezó a sufrir. Y ese sufrimiento que fue creciendo se intensificó con un nuevo ataque que Dios permitió, que fue que Satanás le hiriera con una enfermedad que parece una especie de lepra, una llaga maligna en el cuerpo, de modo que la propia mujer lo expulsó de la casa y se fue al establo y se rascaba con una teja. La mujer se ve que no lo quería tanto, porque le dijo: todavía perseveras en alabar a Dios, maldice a Dios y muérete. Así de simpática. Qué maravilla, ¿eh? El hecho es que está descrito un hombre que sufre moralmente en su interior, en su cuerpo, en la enfermedad, y es un hombre bueno. Y es el que plantea el tema de por qué sufre. En el libro de Job llegan 3 amigos suyos: Elifaz, Bildad y Zofar. No lo voy a leer todo porque el libro de Job es largo, pero los 3 lo acusan de una manera u otra de pecado y de ser un mal hombre, y que lo que está sufriendo es castigo, porque la única explicación para el sufrimiento es que es un castigo de Dios, y que reconozca que él era un mal hombre, aunque daba la impresión de ser bueno por afuera, porque Dios no es injusto. Si está sufriendo es que lo está castigando. Hay mucha gente que piensa actualmente así, Sí, sí. ¿verdad? Y todo el libro de Job desarrolla este tema, y es un largo diálogo en el que al fin los 3 amigos quedan ya sin argumentos, porque Job insiste que no ha hecho nada malo, que no siente ningún delito en su conciencia y que está limpio ante Dios. Entonces se enojan más todavía los amigos, e interviene un cuarto, más joven, que verdaderamente le falta el respeto a un hombre que está sufriendo tanto, y le dice: no has hecho más que decir, el hombre este se llama Elijú, le dice: no has hecho más que decir ante mis propios oídos, soy puro, sin delito, estoy limpio, no hay culpa en mí. Dios inventa contra mí pretextos, me trata como a un enemigo y me pone trampas a los pies. Y le dice: no puedes enfrentarte de esta manera a Dios y decir que eres limpio de delito. Bueno, el hecho es que el libro de Job termina con que Dios se enoja con los amigos, porque lo acusan de ser un mal hombre a Job, y Job no lo es, y le devuelve la salud, y vuelve a tener familia, y vuelve a tener posesiones. Pero no queda explicado el porqué de tanto sufrimiento en la vida de un hombre. De modo que tenemos que remitirnos al Nuevo Testamento, a la respuesta que da Jesucristo, que es lo que trataré de presentar después, porque el Antiguo Testamento no tiene respuestas al porqué, ¿no? Tenemos que ir a Cristo a buscar esa respuesta. Bueno, después de la pequeña pausa, con mucho gusto, padre. Sí. Bueno, nos dijo que la respuesta se encontraba en Jesús, en el Nuevo Testamento. Así es, en el Nuevo Testamento, aunque profetizado en el Antiguo Testamento, pero la luz la da Cristo. En el Antiguo Testamento hay una profecía, en Isaías. Hay varias profecías, pero una muy importante en el capítulo 53, en el que Isaías, que vivió 8 siglos antes de Cristo, tuvo como una revelación de cómo iba a ser la redención del mundo y cómo Dios iba a liberar al hombre de la esclavitud del pecado y de Satanás, que atormenta al hombre, que por cierto es un personaje real, como lo explicaba Pablo VI ante el escándalo de intelectuales modernos que decían que eso es imaginería medieval. Y Isaías, 8 siglos antes de Cristo, dice que lo vio a Cristo. Y dice: lo hemos visto crecer como un retoño en tierra árida, lo hemos visto despreciado y desechado de los hombres. Y aquí viene
el sufrimiento de otro más inocente todavía que Job. Varón de dolores, conocedor de todas las dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciado y tenido en cuenta como nada. Con todo, y aquí empieza a haber esta luz de respuesta, eran nuestras dolencias las que él cargaba, y eran nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, 8 siglos antes vio la flagelación, como herido de Dios y humillado, pero él ha sido herido por nuestras rebeldías y ha sido azotado por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y en sus heridas hemos sido curados. El comienzo de la respuesta es que quien es inocente, sin culpa, Jesucristo mismo dijo, ¿quién de ustedes me convencerá de pecado? Él cargó con los pecados del mundo. ¿En qué forma? Sufriendo en el cuerpo y en el alma toda la gama de los dolores y sufrimientos que pueden pasar por un ser humano. Todos. La pasión de Cristo el Viernes Santo fue el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Dios Padre lo hirió por nuestras rebeldías en vez de nosotros. Y Él soportó el castigo que nos trae la paz y en sus heridas hemos sido curados. Hay un misterio en el sufrimiento del inocente. Los inocentes, comenzando por Jesucristo y por María Santísima, los inocentes consiguen el perdón de los pecados de los más grandes sinvergüenzas y criminales. En la economía de la salvación, Dios quiere que todos se salven. Pero hay mucha gente que no solo no quiere salvarse, sino que hace todo lo posible por hacer daño y maldades en la tierra. Y muchos de ellos mueren bien. Los sacerdotes sabemos que hay conversiones a último minuto como inexplicables, pero es porque están los inocentes que sufren, pidiendo a Dios por la salvación de los pecadores. Son como otros Cristos. Son los vasos comunicantes Sí, son otros Cristos sí. que van enviando la gracia de la conversión, del arrepentimiento, del cambio de vida, de la metanoia se dice también, a los que no están haciendo ningún mérito. Esto es un misterio del cristianismo. Nosotros, en lugar de odiar a nuestros enemigos, a los que hacen mucho daño, a todos los que, digamos, se dedican al comercio de la droga, a la prostitución infantil, a todo tipo de estafas, de desastres económicos, de maltrato a los trabajadores, los que se roban la jubilación, la plata de los jubilados, los que malgobiernan las naciones y traen miseria por cosas de orgullo. Toda esa gente que hace tantísimo daño, que llevan incluso a que gente se suicide de desesperación, como pasa a veces con los jubilados en Argentina que quedaron desposeídos. Esas personas no lo saben, pero tienen gente inocente que voluntariamente acepta el sufrimiento y lo ofrece para que Dios salve a todos, por lo menos para que les haga una oferta de conversión, que a cada uno les llega a su manera. En la epístola a los Colosenses, San Pablo dice de su propia experiencia que a él le pasó eso. Dios le descargó todo tipo de sufrimientos. Naufragó varias veces, fue flagelado 5 veces. Cristo fue una, pero San Pablo fue flagelado 5 veces. Esa película de Mel Gibson se repitió 5 veces en San Pablo. Era un hombre que no tenía 1 centímetro cuadrado sano en su cuerpo. Fue lapidado, le aplastaron la cabeza con rocas y sobrevivió por milagro. La gente un poquito se espantaba, pensaban es yeta. Ir al lado de él no trae más que problemas y muerte y persecución. Pero también pensaban, es un hombre de Dios, ¿por qué cura enfermos y resucita muertos? Era una confusión la vida de San Pablo, un enigma. Y San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, les dice, ahora me alegro en mis sufrimientos, a favor y cumplo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, a favor de su cuerpo que es la Iglesia. O sea que está completando la pasión de Cristo, aceptando sufrir él lo que sufría, para que se termine de curar todo el resto del mundo pecador. Hay niños, ¿sabe?, que tienen esa luz clarísima.
Hubo una niña en la Universidad de Navarra que se llamaba Alexia, que un día, enferma de cáncer a los 14 años, y murió. Un día a su madre le dijo que ella era pastora. Y la madre dijo, ¿y qué significa pastora? Y la niña le dijo, soy pastora. Fue un sacerdote el que tuvo que explicarle a la mamá que esa niña, que tuvo una vida mística maravillosa, era como el buen pastor, como Cristo, que dijo, yo doy mi vida por mis ovejas. Esta niña visitaba a todos los enfermos del piso donde estaba ella y decía que era pastora, y que había otra niña también enferma que también era pastora. En cambio había un niño enfermo que no era pastor. Es el lenguaje cristiano, católico, de ser o no ser pastores, es la explicación del sufrimiento de los inocentes. Los inocentes que sufren, niños, enfermos, ancianos abandonados, cuando empiezan a ofrecer sus sufrimientos para que se salven todos, incluso los peores delincuentes, se vuelven como el buen pastor. Esa es la explicación que tenemos. No es toda la luz, pero es parte de la luz de la explicación de por qué hay inocentes que sufren. Y no sé si les sirve, les alcanza a los que nos escuchan esto, pero es como un principio de explicación, ¿no? A la luz de Cristo. Claro. Aparte, nosotros como cristianos tenemos obligación de orar por los que os persiguen y calumnian. Tenemos que devolver bien por mal. Sí. Así que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo, pero es la posición que tiene que tener el cristiano frente a los malvados, ¿no? ¿Cómo no? Tiene mucho que ver, pero no es solo la oración, es el sufrimiento humano ofrecido. La actitud de no de odio, y aceptado, sino de que es redentor, que es curador, que es santo. Es algo muy santo ser enfermo, ser alguien que sufre en el alma. Después de Cristo lo hemos aprendido. Bueno, Padre, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego.